Polígonos e histogramas de frecuencia. Vamos a ver algunas gráficas. El propósito del presente vídeo es capacitarte para que puedas pasar la información que se tiene en una tabla de distribución de frecuencias a una gráfica de barras, que se le llama histograma, o a una línea de polígonos o a una de líneas, que se le llama polígonos de frecuencia, y veas las ventajas que estas tienen para presentar la información de manera visual, y quien las vea a golpe de vista se dé una idea rápida de la información que se le está presentando. Pues bien, dice, vamos a iniciar con un ejemplo. Dice, se les pidió a 20 señores que eligieran el color de coche que más les gustaba en un lote de 5 diferentes colores. Y se tuvo el siguiente resultado. O sea, aquí te estoy presentando el resultado tal como apareció, todo desordenado. Uno dijo negro, otro blanco, rojo, blanco, 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 azul, negro, etcétera, ¿no? Entonces, si te das cuenta acá, dice, presentar la información de esta manera es poco claro, porque cada quien tendría que revisar cuidadosamente para saber cuál color fue el más elegido, ¿sí? Entonces, y eso que son 20 datos, si fueran 100, 200 o más datos, pues entonces prácticamente a quien estamos presentando la información le sería imposible sacar alguna conclusión, alguna determinación al respecto, dice. Pero en una tabla de distribución de frecuencias se visualiza mucho más rápido. Mira, aquí ya te doy una tabla, sin los encabezados ni nada más los datos. Y aquí viene la categoría, y ya vienen los colores y la frecuencia. Ah, dice, hubieron 5 que prefirieron los negros, 3 el azul, 4 el rojo o el blanco. 7 fue el más aceptado, el que tuvo más elecciones, y el gris el que menos tuvo. Entonces, ahí la tabla de distribución de frecuencias me permite ver de manera resumida la información y entenderlo más rápido. Sin embargo, todavía se ha comprobado que la mayoría de la gente no le gusta leer, sobre todo cuando están presentando información, ya sea en la televisión, ya sea en un proyector, ya sea en las redes sociales. Y se ha comprobado que con las gráficas lees más rápido. Dice, pero si lo presentamos en forma gráfica, a golpe de vista se puede ver la elección de color que hicieron los 20 señores. Y aquí te lo presento, esta lo hicimos en Excel, o sea, es muy fácil de hacerlo. Y tenemos a golpe de vista, el color blanco. Y nos damos cuenta que fue 7. Y el que sigue, el negro, el rojo, luego el azul y el último, el gris. Entonces, muy rápido, sin necesitar leerlo, con solo que lo estemos viendo, ya podemos verlo. Entonces, ahí están los colores de los coches elegidos por 20 señores en un muestreo no aleatorio. ¿Sí? Entonces, esa es la ventaja de presentarlo gráficamente. Las gráficas se ocupan mucho para cuando ya vamos a hacer presentaciones. Si ustedes algún día les toca hacer presentaciones en público, o si son maestros, o si son empresarios, o son empleados de empresarios, y que requieran hacer información, o que ustedes requieran hacer sus informes de sus actividades, se les recomienda mucho usar gráficas, ¿sí? Cuando son datos que se pueden cuantificar fácilmente. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda mucho a entenderlo. Entonces, este tipo de gráficas es una de las tantas que se pueden hacer. ¿Sí? Dice, como puedes apreciar, las tablas de distribución de frecuencias resumen la información y permite identificar rápidamente el o los colores más elegidos. Eso no hay duda, ¿no? Ahí lo vimos en la gráfica, a diferencia de cómo se presentó el resultado primero. ¿Sí? Y la gráfica es aún más visual. Por ello se utiliza mucho para presentar información en público, ya que permite ver rápidamente el comportamiento de la información y el público no tiene que estar leyendo. Entonces, por eso es muy recomendable este aspecto de la estadística, porque nos permite comunicar, transmitir fácilmente la información que nosotros querramos. Pero, ¿cómo podemos crear histogramas y polígonos de frecuencia? Pues eso sería, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, pero ¿cómo le hago para crearlo? ¿Sí? Ejemplo, vamos a dar otros ejemplos y vamos a ir viendo. Se le preguntó a 20 jóvenes que circulaban
por una de las calles de Villa Flores, Chiapas, ¿qué color de celular preferían? Y sus respuestas se presentan a continuación. ¿Sí? Colores de celulares preferidos por 20 jóvenes. Aunque es muy parecida a la tabla anterior en cuanto a colores, en cuanto a la frecuencia fueron muy diferentes. Por ejemplo, el color negro sí tuvo 6 preferencias, el azul 4, el rojo 5, el blanco 2 y el gris 3. ¿Sí? Entonces dice, elabore un histograma de frecuencia y un polígono de frecuencia con la información dada. Allá en la primera te presenté, en este caso, era un histograma de frecuencias, pero ahora vamos a hacer dos tipos de gráfica. Dice, si hacemos en Excel, es muy rápido y fácil. Aquí lo tenemos. Y vean, a golpe de vista nos damos cuenta que el color negro fue el más elegido, con 6 unidades. Luego el rojo con 5, luego el azul con 4, luego el gris con 3 y al último el color blanco con 2. ¿Sí? Entonces, en la gráfica lo apreciamos rápidamente. Esta se le llama un histograma o gráfica de barras, como también se conoce, ¿sí? Pero en estadística se le llama histograma. Y en cambio, esta de líneas, ¿sí? Se le llama polígonos de frecuencia. Y aquí, si te das cuenta, el color negro también está apuntando aquí en el puntito en el 6, pero está en el punto de en medio del color negro. Luego en el azul, a la mitad también de la palabra azul, el rojo, el blanco, el gris, pero lo da en forma de líneas. Entonces, en este caso, sería el histograma un poco más claro o más rápido de visualizar la información que el polígono de frecuencia. Y lo importante en una gráfica es saber interpretar lo que ella nos está diciendo. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la interpretación? Dice, el color más preferido por los jóvenes entrevistados es el negro. Aquí lo vemos, es el 6. Seguido del rojo. Ahí está. Y el azul. ¿Sí? El color menos elegido fue el blanco, porque tiene 2, seguido del gris. ¿Sí? Y una empresa que fuera comercializadora de teléfonos celulares o que fabrica teléfonos celulares, pues lógicamente le interesaría ese tipo de información y tendría que tomar decisiones a partir de los datos que se tienen. Bien. Ejemplo 2. Dice, el grupo del sexto C del SETI 158, generación 2017-2020, el peso corporal en kilogramos de cada uno de sus miembros se encuentran en la siguiente tabla. Crea un histograma y un polígono de frecuencias con dicha información e interpreta el significado de ella. Pues bien, vamos a presentarlo primero la información en una tabla de distribución de frecuencias. Y ahí nos dice el peso en kilogramos de los alumnos del sexto C del SETI 158, generación 2017-2020. Y aquí lo tenemos. La clase de 52 a 60 kilos subieron 8, de 61 a 69, 11. Y entonces aquí ya a golpe los podemos ver rápidamente que de 61 a 69 kilos hay más. ¿Sí? Pero si lo hacemos gráficamente, miren, es más rápido la visualización. Vemos de 61 a 69 es la más alta, ¿sí? Y está en 11. Le sigue la de 52 a 60, luego la de 70 a 78. Y de 79 a 87 no hay. Y hay hasta de 88 a 92 kilos. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que la gráfica nos ayuda bastante. Y la de un polígono de frecuencias también nos da los datos, pero es un poco menos clara que la otra, ¿no? Aquí tenemos 8 de 52 a 60, etcétera. Podemos ver también la información. Pero lo importante aquí es la interpretación. ¿Cómo se interpreta? A golpe de vista se ve que el intervalo de peso donde hay más alumnos es el de 61 a 69 kilos. Esa es la barra más alta. O aquí en del polígono es el punto más alto. ¿Sí? Y que en general la mayoría está en un peso normal. ¿Por qué la mayoría? Porque nos estamos dando cuenta que la mayoría está por abajo de 78 kilos, ¿sí? Y por arriba de 52, no hay mucha diferencia, ¿sí? Y solo 2 se despegan considerablemente del grupo. Fíjense, los que quedaron entre 88 y 92 kilos están muy gorditos, están muy pesados, dice, ¿no? Y presentan problemas de sobrepeso.
Entonces también aquí puede llegar a tomar una determinación. Por ejemplo, si fuera la escuela, pues ya empezarles a capacitar, a concientizar de que tienen que bajar un poco de peso. Si fuera en salubridad, pues con mucho mayor razón, etcétera, ¿no? Entonces lo importante es que se visualiza muy rápido y nos permite sacar conclusiones rápidas de lo que estemos viendo. Bien, dice, los histogramas y polígonos de frecuencia que se presentaron en las diapositivas anteriores se realizaron en Excel. Claro que hay otros graficadores para hacerlo, pero el Excel es un programa muy común al que pueden tener acceso con mucha facilidad. Por eso es una de las razones que les hice y les voy a indicar cómo se hace rápidamente. Dice, para crear un histograma o un polígono de frecuencias en Excel, los pasos básicos son los siguientes. Entre al Excel y capture la tabla que desea graficar. Capture los datos, ¿sí?, en forma de tabla de lo que desea graficar. La columna que representará la variable independiente debe ser alfanumérica. ¿Qué quiere decir alfanumérica? Que sea tipo texto, que no sean números, porque entonces no lo va a tomar para graficarlo con el eje correspondiente. Dice, si inicia con un número, como las clases, ven que las clases se inician con número, escriba al principio una comilla simple, ¿sí? Esta no aparecerá en la clase, pero lo reconocerá como un texto y aparecerá como variable en el eje X. Entonces, si vamos a escribir números, entonces, y queremos que esos números aparezcan en el eje X como variable independiente, lo que debemos de hacer es ponerle una comillita y listo, ¿no? Dice, seleccione las columnas a graficar. O sea, lo seleccionamos con el mouse o con el teclado, todo se puede. Y luego active insertar en el menú principal. En el menú principal vamos a darle insertar y elija el tipo de gráfica que desee. Si no le gusta, elija otro y te va mostrando de una vez las gráficas, ¿sí? Dice, una vez elegido el tipo de gráfico deseado, le da clic y aparecerá la gráfica. Puede modificar el título del gráfico dando clic en el lugar adecuado y luego escribir el encabezado que ustedes deseen, ¿no? O sea, le pueden poner el título que ustedes deseen, ¿sí? Y aquí les comparto una pantalla de Excel. Por ejemplo, aquí lo primero que hice al entrar en Excel fue capturar la tabla con sus datos, categoría, negro, azul, rojo, blanco, gris, etcétera, ¿no? Y ahí están. Luego, cuando dice que ya que lo tengan estas, se seleccionó. Ven, aquí se ven que están resaltadas, están seleccionadas. Luego, en el menú principal, donde dice archivo, inicio, insertar, voy a darle clic en insertar. Y hay varias cosas de insertar, pero aquí vienen las gráficas. Entonces, en cada una de las pestañitas que tiene la gráfica, yo le puedo ir dando clic y me va a ir apareciendo la gráfica en la parte de la hoja de cálculo de cómo se ve. Entonces, la que yo considere que es más adecuada, la que más me gusta, la que más me satisface, pues le doy clic. Y ya luego donde aparecería frecuencia, porque es como el encabezado que aparecería acá, pues le borras y le escribes lo que debe llevar el encabezado. Y eso es así de fácil en Excel. Okay. Para trazar histogramas con papel y lápiz, se procede de la siguiente manera. Dice, inciso A, trace dos ejes perpendiculares con el cuadrante 1 adecuado para graficar. O sea, vamos a graficar en el cuadrante 1 normalmente. Entonces lo vamos a dejar grandote, vamos a hacerlo que se corten hacia la izquierda y hacia abajo un poco, ¿no? En el eje horizontal escriba las clases o categorías. O sea, voy a escribir las clases o las categorías según sea la variable, ¿sí? Y en el vertical los números de acuerdo a la frecuencia. Entonces eso es el primer paso, es lo que tengo que hacer, preparar pues ya mi eje. El inciso B, trace los rectángulos con un ancho adecuado, con la clase o categoría, ¿sí? En donde está la clase, donde está la categoría, ahí trazo mi ancho de rectángulo. Y una altura igual a la frecuencia que representa. En la tabla veo la frecuencia y lo dejo hasta esa altura y formo ya mi gráfica de barra, como un rectángulo. Se anota el título adecuado y la fuente donde obtuviste la información. Le vamos a poner un título, le vamos a poner una fuente que dice de dónde sacamos esa información, ¿sí? Y así de sencillo. Trazamos en este caso el histograma.
Para trazar un polígono de frecuencia, se requiere agregar a la tabla de distribución de frecuencia una columna con la marca de clase. ¿Pero qué es la marca de clase? Marca de clase es el punto medio del límite superior e inferior de cada clase. Por lo que basta sumar dichos límites y el resultado dividirlo entre 2 y ese es el punto medio. ¿Sí? Entonces aquí, hecho lo anterior, se procede a trazar el polígono de frecuencias bajo las indicaciones siguientes. Y aquí tenemos, inciso A, traza un par de ejes perpendiculares con el cuadrante 1 adecuado para graficar. En el eje horizontal positivo, anotar las categorías o marcas de clase según sea la variable. Puede también anotarse la marca de clase. O sea, si no quieres anotar la clase, puedes anotar la marca de clase. Es totalmente válido. ¿Sí? B, en la parte positiva del eje vertical, anotar los números de acuerdo a las frecuencias que se tengan en la tabla de distribución de frecuencias. Ahí nos va a dar hasta qué altura, ¿no? Normalmente agarramos la más alta y de ahí ya sacamos a escala hacia abajo hasta el 0. La C, a la altura de la parte media de cada clase, ¿sí?, o categoría, imaginar una línea vertical y en donde dicha línea interseque con el número que representa la frecuencia, trazar un punto. Hacer lo mismo en todas las clases o categorías y luego trazar segmentos de rectas entre cada punto y el polígono quedará trazado. Porque el polígono, recuerda, es de líneas, pero van a ir semirrectas de un punto a otro punto. Pero esos puntos se van a formar ya sea con la marca de clase o con la mitad de donde está la clase y donde se interseque con la altura que debe tener de acuerdo a la frecuencia. ¿Sí? D, anotar el título adecuado y la fuente donde obtuviste la información. Es así de fácil hacerlo manualmente, aunque les digo, pues ya está la informática, ya nos permite hacer con graficado. Fortalecimiento de aprendizaje. Con la finalidad de que reafirmes tus conocimientos sobre la creación de histogramas y polígonos de frecuencia, te invito a que de manera individual realices las siguientes actividades. Dice, en el video frecuencia y distribución de frecuencias, tienes 3 ejercicios de creación de tablas de distribución de frecuencias. Toma los datos de dichas tablas y crea un histograma y un polígono de frecuencias por cada ejercicio. O sea, van a ser 6 gráficas al final. E interpreta dichas gráficas. Eso es muy importante que pongas su interpretación, qué es lo que significa, ¿no? Destacando lo más sobresaliente de ellas. Pues bien, pues así de fácil es lo que son polígonos e histogramas de frecuencia. Nos vemos en el próximo video.